Un mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Muy buenas noches. Ya saludamos a nuestra audiencia que muy juiciosos nos acompañan en esta nueva transmisión. Hoy con los compañeros Adela y José aquí en la mesa de trabajo. Los saludamos. Muy buenas noches, compañera Adela. Buenas noches a mis compañeros de mesa, al equipo técnico, a nuestros seguidores. Bienvenidos y buenas noches. Muy buenas noches, compañero José. Muy buenas noches, Ricardo. Buenas noches, compañera Adela, los compañeros del equipo técnico. Muchas gracias y a nuestra audiencia, muy buenas noches. Perfecto, los invitamos a que, ya que nos están acompañando aquí en el programa, compartan el link, inviten a sus amigos, a sus compañeros, a todos los que puedan para que rápidamente se vinculen a este programa, que hoy les tenemos unos temas interesantísimos para que compartamos. Muy buenas noches para todos, bienvenidos y en instantes comenzamos. La semana pasada se conmemoraron los 50 años del golpe militar en Chile. Además de recordar a los caídos, torturados y desaparecidos por el régimen de Pinochet, las lecciones que dejó, hoy más que nunca, deben ser aprehendidas por el pueblo en Colombia. Igualmente, el 14 de septiembre se cumplieron 46 años del paro cívico del 77, cuyas lecciones no pueden pasar desapercibidas cuando aún se discuten en el Congreso las reformas sociales propuestas por el gobierno, cada vez más recortadas en favor de los explotadores. Bienvenidos a nuestra emisión 116 de Vanguardia Obrera. Bueno, como lo decía ahorita la compañera en ese resumen de lo que vamos a tratar hoy, vamos a hablar de dos lecciones importantes para el proletariado y en general para el pueblo que lucha en todas partes del mundo. Chile 1973 y Colombia 1977. Dos hechos que, sin ser los únicos, sí nos dejan grandes enseñanzas que debemos recordar precisamente porque el pasado 14 y 15 de septiembre se conmemoraron 46 años de aquel glorioso paro de 1977 en Colombia que sacudió todas las estructuras de esta sociedad en un gobierno que posaba de ser un gobierno de izquierda en ese momento, pero que sobre la base de ello se levantó un gran levantamiento popular y del cual vamos a hablar hoy. Y el otro hecho que vamos a mencionar, que vamos a tratar hoy, tiene que ver con los 50 años que el pasado 11 de septiembre se conmemoraron cuando en 1973 se dio el golpe militar en esa heroica e histórica experiencia que vivió el pueblo chileno y del cual tenemos muchas lecciones que aprender y queremos compartir hoy con ustedes. Con toda seguridad que todos los que nos acompañan hoy tendrán algún conocimiento, tendrán algunas opiniones al respecto, tendrán aspectos que quieren preguntarnos tal vez, y por eso los invitamos a que en el chat se manifiesten, nos pongan sus dudas, sus opiniones, porque realmente tenemos una experiencia muy valiosa, sin ser la única, porque ya en otros programas hemos tocado otras experiencias históricas, pero sí queremos hacerle ese homenaje a esos dos acontecimientos que marcaron la historia de Colombia y de Chile y que están más vigentes que nunca, y por eso vamos a hablar hoy de esos temas. Le voy a dar la palabra inicialmente al compañero José, que nos quiere compartir sus opiniones sobre uno de esos momentos históricos. Bueno, yo voy a referirme un poco a la experiencia chilena. No me voy a meter en los detalles de que seguramente han sido noticia en todos estos días por los hechos pues trascendentales,
la conmemoración que hubo, incluso el presidente estuvo presente, el presidente de Colombia, y por tanto me voy a detener en algunos asuntos que me parecen que son de gran trascendencia para el movimiento obrero y en general para el pueblo trabajador. Se presentó pues el golpe militar que impuso al asesino Augusto Pinochet al frente del Estado. Una dictadura sangrienta que no solo cobró la vida del presidente Salvador Allende, sino que aplastó con la bota militar al pueblo chileno y ahogó en sangre las aspiraciones de ese pueblo de cambiar su situación. La Unidad Popular, que era una coalición de partidos y movimientos de izquierda, convencieron al pueblo de que era posible hacer cambios de fondo y llegar al socialismo conquistando la presidencia y la mayoría en el parlamento. El golpe que se presentó el 11 de septiembre del 73 fue anunciado. Antes de ese trágico día, se presentaron muchos hechos que presagiaban lo que se avecinaba contra el pueblo. La burguesía chilena y sus partidos financiados, adoctrinados y en colusión con el imperialismo yanqui, se propusieron desde el principio destronar el gobierno de la Unidad Popular. Aquí algunos hablan de defenestrar al presidente Petro. Eso no es una coincidencia, pues. Y combinaron el sabotaje económico, el bloqueo económico, el asesinato selectivo, el terrorismo y los complots, tanto dentro como fuera del Parlamento, y lograron agrupar a las fuerzas militares para sublevarlas contra el régimen de la unidad, contra el gobierno pues de la Unidad Popular. En 3 años de presidencia, el gobierno de Salvador Allende no pudo llevar a la práctica ninguna medida realmente socialista, como había planteado en su programa. Implementó sí algunas reformas sociales, indudablemente, en el terreno de la educación, de la salud, de la alimentación y la nutrición a la niñez y vivienda, por ejemplo. Y adelantó la compra de tierras a los terratenientes para entregarlas a los campesinos pobres, y nacionalizó sin expropiar, oígase bien, les compró realmente algunas empresas estratégicas, caso del cobre y otras. Pero esto no era socialismo, eso que no era socialismo realmente, fue suficiente para que la reacción chilena se lanzara al asalto contra el gobierno de la Unidad Popular. El 29 de junio del 73 se presentó lo que se conoce como el tanquetazo, de una intentona comandada por el teniente coronel Roberto Souper, y una intentona de golpe que fracasó en pocas horas, pero que sirvió de experimento y les dio confianza a los militares y a las clases dominantes para ampliar la organización golpista al interior de la Armada de Chile, a la que posteriormente se sumaron los altos mandos de la Fuerza Aérea y grupos dentro de Carabineros. Días antes del golpe, y es curioso esto, el 23 de agosto de 1973, el mismo Salvador Allende nombró a Augusto Pinochet comandante en jefe del ejército de Chile. Es decir, nombró a quien sería la cabeza del complot y el dirigente del bombardeo del Palacio de la Moneda del 11 de septiembre, donde murió Allende. Hay que recordar algunas cosas pues que antecedieron a lo del 11 de septiembre. Salvador Allende dijo en la intervención radial durante el tanquetazo en junio lo siguiente, abro comillas: un sector sedicioso se ha levantado. Es un pequeño grupo de militares facciosos que rompen con la tradición de lealtad. El blindado número 2 dispara contra la Moneda. La guardia de Palacio hace frente. Prats, uno de los militares, tomó las disposiciones necesarias. Y dice: llamo al pueblo para que tome las industrias, pero no para ser victimados. Que el pueblo salga a la calle, pero no para ser ametrallado. Que lo hagan con prudencia, con cuanto elemento tengan en sus manos. Si llega la hora,
armas tendrá el pueblo, pero yo confío en las Fuerzas Armadas leales al gobierno. Eso dijo. Y esa confianza en las Fuerzas Armadas leales al gobierno, confiando en eso, desarmó al pueblo, y esa confianza fue la causante de su propia muerte. Según Pinochet, en el libro Camino Recorrido, Memorias de un Soldado, de octubre del 90, dice: el tanquetazo sirvió para que los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas pudieran medir la capacidad de las fuerzas paramilitares que estaban a favor de la Unidad Popular, registrar el tipo de armas que éstas usaban y comprobar que los llamados de Allende al pueblo a defender el gobierno prácticamente no habían tenido eco. Así pues, en la furibunda tormenta reaccionaria desatada por las fuerzas militares y paramilitares desde el 11 de septiembre, miles de activistas y militantes de Unidad Popular fueron detenidos, torturados y desaparecidos. Las organizaciones obreras y populares fueron clausurados. El estadio de Chile en Santiago fue convertido en un campo de concentración donde se llevaba a las personas para torturarlas y asesinarlas. Y de eso es conocidísimo pues el asesinato de Víctor Jara, que fue conducido allí por sus verdugos, fue torturado, mutilado y finalmente asesinado brutalmente. Los militares impusieron el régimen de terror abierto y, al igual que los nazis lo habían hecho en la Europa en los años 30 y 40 del siglo pasado, organizaron quemas masivos de libros marxistas, literatura y revistas políticas de todo tipo. Fue una dura y sangrienta derrota la que sufrieron las masas chilenas a causa de la confianza infundida por Allende y la falsa izquierda en las instituciones del Estado burgués, especialmente en la neutralidad de las fuerzas militares, justamente el pilar central de ese Estado, que no tiene otra función que defender los privilegios de los explotadores, incluso a sangre y fuego. Eso lo había aprendido la clase obrera en Chile ya desde principios del siglo pasado, cuando se presentó la matanza en Santa María de Iquique. Evidentemente Allende y los partidos que lo apoyaron, especialmente el falso Partido Comunista Chileno, evadieron el problema central de toda revolución verdadera: el poder del Estado. Evadieron la enseñanza histórica de que es necesario destruir el pilar central del Estado, las fuerzas militares justamente. Y esa es la enseñanza fundamental de que la tarea primera y primaria de toda revolución proletaria es destruir la vieja máquina de dominación de la burguesía y los terratenientes, y por consiguiente la necesidad de construir un nuevo tipo de Estado sustentado en el pueblo en armas. Sí, realmente quiero de pronto interrumpirlo un momentico, primero que todo pues para saludar ya aquí a varios de los que nos están acompañando en el programa. Saludarlos a ellos y leer algunos de los mensajes. Nos dice Rodrigo Giraldo: al pie del cañón esperando la transmisión, un abrazo para toda la mesa, compañeros. Nos saluda María Elena Ocampo: buenas noches. Mateo Zapata dice: aquí la Comuna 80 de Medellín, presentes MLM. Ompul nos dice: hola, buenas noches para todas y todos, excelente tema que desarrollarán el día de hoy. Saludos también a Álvaro Ignacio Durán Gutiérrez, que nos saluda desde Cali. Igualmente para William García Vera, que nos saluda de Sintraminergética, California. A Jairo Moreno, que nos dice: saludo compañeras y compañeros. A Luis Alfonso, que nos dice: hola, buenas noches, gran temática del día de hoy. La historia que no quieren enseñar a los jóvenes y no vean el camino hacia una verdadera libertad. Nos saluda también Ervin José, desde Trabajadores de Tampa a Sotratampa, desde el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Igualmente bienvenida también la compañera Janet de Azonalpiasecos del sindicato.
Y Ompul nos escribe lo siguiente, dice, cuando llegó la hora, pregunta, habían milicias obreras armadas, estaban en manos del las armas estaban en manos del pueblo, hubo apoyo armado de organizaciones de izquierda para hacer frente al golpe militar, pregunta Om. Y nos saluda también Miriam Janet, buenas noches, Sintra UPN presente, bien pueda compañero. A propósito de la pregunta del compañero, hay que decir que en Chile las masas estaban organizadas y politizadas y constituyeron el factor determinante para impedir la caída del gobierno de Allende durante los 3 años que duró su gobierno. Y prácticamente resolvieron el problema de los suministros de alimentos cuando las clases dominantes decidieron sabotear el comercio, crearon cooperativas y ampliaron las organizaciones obreras, campesinas y populares, pero estaban desarmadas en general, y el gobierno se impuso, incluso desarmó a los obreros que tomaron la iniciativa de crear la milicia popular, la única fuerza que en los momentos críticos del golpe hubiera respondido a la reacción. A ese propósito, en 1972 dictó una ley de control de armas, mediante la cual se desarmaba al pueblo y le entregaba el monopolio de la violencia a las fuerzas militares. Aún así, sectores de la izquierda revolucionaria y sectores de los trabajadores no entregaron las armas que tenían. Y de hecho, después del golpe militar se presenta alguna resistencia, pero no era la resistencia del pueblo armado. No, y de hecho, incluso en algunas de las historias que se cuentan y que incluso los jóvenes chilenos empiezan también a contar a propósito de estos 50 años del golpe de Estado en Chile, ellos mismos dicen, bueno, luego de eso a nosotros no nos enseñaron nada de lo que sucedió, y nos hablaban del fascismo por allá como en otras partes del mundo, y nos hablaban de todas esas masacres y de todas esas torturas, pero como si nada de eso hubiera pasado en Chile durante la dictadura de Pinochet. Pero además de eso, dicen ellos, y empiezan a investigar, dicen ellos, el imperialismo principalmente pues de Estados Unidos, que estaba también ahí detrás, consideraban, y dicen, y hablan así los muchachos, ¿no? Dicen, consideraban a Chile como si existiera un comunismo pacífico. O sea, ellos sabían que no había como, o no iba a responder de forma armada al pueblo para poder contener ese golpe. Y aún así, pues, con toda la violencia y con toda su fuerza armada, arremetieron contra el pueblo desarmado, prácticamente. Sí. Y el hecho, pues, es que, y es tal vez de las lecciones, yo creo que la lección fundamental que Allende enseñó con su propia sangre y el pueblo chileno con el baño de sangre, que no es posible redistribuir la riqueza ni hacer del sistema político algo más democrático, pluralista por medio del voto popular, del entre comillas voto popular que otorga la democracia burguesa, y enseñó que la vida del cambio pregonada por ellos, era la vía pues pacífica al socialismo, la vía chilena pacífica al socialismo, era la vía de la masacre realmente y del aplastamiento del pueblo por la bota militar. Creo que esa es la lección fundamental, pero de ella se derivan otras lecciones que creo debemos destacar porque son importantes para el proletariado y en general para los pueblos del mundo. La primera pues de esas, además, la necesidad de un partido revolucionario de vanguardia, no cualquier partido, un partido que esté armado con la teoría del socialismo científico, y ya para esa época en Chile, y ahora con mayor razón, pues en el día de hoy, un partido que tiene que estar armado con la ciencia del marxismo-leninismo-maoísmo, una ciencia que le permite a ese partido conocer la sociedad y que de allí derive las tareas y que se planteen en su programa revolucionario. Es decir, lo que el proletariado y las masas tienen que hacer, eso está condensado en el programa revolucionario, y sin eso no es posible. Las masas van a ir siempre a la deriva si no entienden.
Pero a su vez ese partido tiene que estar enraizado entre las masas, especialmente entre las masas proletarias y campesinas pobres, y que sea capaz de elevarlas a la comprensión que adquirió el partido, es decir, a elevarlas a nivel de su programa y las tareas que tiene que hacer. Y por supuesto tiene que aprender también a dirigirlas con acierto en cada circunstancia de la lucha contra los enemigos. Sin un partido así, sin un partido revolucionario armado con la teoría revolucionaria, no puede triunfar la revolución. Y eso enseñó. En Chile habían partidos de izquierda, incluso de comunistas, y tal vez el único partido era el Partido Comunista Revolucionario, que planteó a los monos armados, es decir, a los simios armados, el pueblo armado. Pero era un partido que no tenía la fuerza suficiente, ni el arraigo, pues, ni el reconocimiento entre las masas para poder llevar a la práctica las tareas, pues, que se había propuesto. No tenía las suficientes raíces entre las masas. Ese es un ejemplo, perdón que le interrumpa ahí un poquito, ese es un ejemplo muy bueno de ese análisis que se ha hecho en varias ocasiones de cuando las condiciones objetivas están dadas para la revolución. Es decir, la necesidad, la disposición de la gente, el pueblo dispuesto a darlo todo, ¿sí? Incluso mucha confianza y mucha gana de construir realmente una sociedad socialista, es decir, que es un aspecto muy importante dentro de la población, ¿no? La gente quería y la gente soñaba y estaba dispuesto a darlo todo para hacer esa revolución, pero faltaba lo otro, ¿no? La ¿Sí? dirección, sí. Sí, sin dirección revolucionaria no puede haber triunfo de la revolución. El otro aspecto que quisiera destacar, que es otra de las lecciones fundamentales, es justamente la organización de las masas. Decía yo pues que las masas estaban organizadas, pero el poder de las masas, ese poder no se hacía valer en los momentos decisivos porque se había desarmado, y esa es una lección, y se había desarmado, pues, es decir, se había desarmado el espíritu y se había desarmado físicamente a las organizaciones de las masas, y eso no se debe permitir. Por encima del poder de las masas armadas no debe haber poder alguno, y eso hay que enseñárselo, y las masas tienen que aprender eso y llenarse de confianza en su poder, en el poder que emana desde abajo. Y esa propaganda hay que hacerla, entre otras, en el propio seno de las fuerzas armadas enemigas, para que los soldados y los policías, que son en su mayoría hijos del pueblo, en los momentos decisivos tienen que resolver de qué lado van a estar, de qué lado se ponen. O se ponen del lado del pueblo al que pertenecen, o se ponen del lado de los enemigos que mandan asesinar precisamente a sus padres y a sus hermanos. Somos 5.000 en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000, ¿cuántos seremos en total? En las ciudades y en todo el país. Solo aquí 10.000 manos siembran y hacen andar las fábricas. Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico y dolor.
sigue. Bueno, esta canción que estábamos escuchando es una creación a través de la inteligencia artificial de ese último poema, por decirlo así, que escribió Víctor Jara cuando estaban pues detenidos en el Estadio Nacional. Se llama Somos 5000 y está recreada gracias a la inteligencia artificial. Entonces, pues, si la quieren escuchar, de hecho salió también como parte de esa conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Bueno, yo solamente quisiera finalizar recalcando como en esas enseñanzas fundamentales. La primera, el objetivo político inmediato de cualquier revolución verdadera es la conquista del poder, es decir, la destrucción del viejo poder, del poder de los explotadores, y el pilar central de ese poder es destruir las fuerzas militares que deben ser reemplazadas por el pueblo armado. La otra lección, sin un partido revolucionario no es posible el triunfo de la revolución. Y la tercera, el poder debe emanar de las masas armadas. Sin eso, todo lo demás es ilusión. Si ese poder, si el monopolio de las armas cae en manos de un ejército, así sea un ejército popular, como sucedió pues en Rusia y en China, pero si las masas no deciden todos los asuntos desde abajo, ese poder está condenado a fracasar. Y esas lecciones son fundamentales. Y ahorita el proletariado internacional y los pueblos del mundo deben saber eso y deben entender esas lecciones de la historia, porque se avecinan tiempos turbulentos. El proletariado y los pueblos del mundo están llamados a transformar radicalmente la situación ahorita en todo el mundo, antes de que los imperialistas desaten la guerra nuclear y antes de que estos bandidos, si no la desatan, destruyan el planeta y la vida en el planeta. El proletariado y los pueblos del mundo están llamados a acabar con el destructor pues de la humanidad y de la naturaleza. Perfecto. Ahí queda pues muchas ideas y muchos temas que tenemos que reflexionar, y con toda seguridad que vale la pena volver a esa historia, ir a conocer esa experiencia chilena, que con toda seguridad los que lo hagamos nos vamos a encontrar con mucho para aprender y para traer hoy a lo que está pasando en estos momentos. Algunos dirán, no, es que eso fue hace 50 años y las condiciones han cambiado. Y con toda seguridad el mundo da muchas vueltas y claro, no estaremos nunca en las mismas condiciones, pero sí existen muchas condiciones que son similares, que son fundamentales y que tenemos que aprender, porque de la experiencia, de la historia tenemos que aprender para poder comprender cómo es el hoy y cómo debemos actuar. Y precisamente pues también el otro tema muy importante del que queremos compartir con ustedes y escuchar también sus opiniones tiene que ver con ese aprendizaje. Tenemos que aprender también de ello, y es de lo que vamos a hablar enseguida con la compañera Adela, que tiene que ver con eso que sucedió aquel mes de septiembre también, aquellos días 14 y 15 sobre todo de 1977. Hay las fuerzas represivas del Estado colombiano que están siempre al servicio de oprimir a los explotados. Sirven a la burguesía y a los terratenientes, les protegen su riqueza y acaban con nuestra gente. Bueno, remontándonos entonces a 1977, nos encontramos con una época que fue bien agitada. Estaba atravesada por numerosas luchas económicas y políticas de los obreros pues, en las fábricas, y también pues, de tomas de tierras en diferentes partes del país.
Además, por esa época eran los años que le siguieron también al Frente Nacional. Recordemos que el Frente Nacional fue conocido como un régimen de acuerdo concertado entre los conservadores y los liberales, pues para estar en el poder, para básicamente rotarse el poder bajo el manto de la democracia. Ese acuerdo fue materializado luego de décadas de guerra, y eso como parte pues del desarrollo reaccionario de la agricultura capitalista. Recordemos, por ejemplo, la Guerra de los 1000 días, que se presentó como un choque entre liberales y conservadores, donde básicamente pues el pueblo fue traicionado luego de que apoyó a la burguesía, poniendo incluso muertos, y confiando en que iban a expropiar a los terratenientes y les iban a entregar la tierra a los que trabajaban. Otra época también que se vivió o que precedió al Frente Nacional fue la que se conoció como la época de la violencia, entre 1948 y 1958, también entre liberales y conservadores, que estaban disputándose la renta extraordinaria que dejaban los cultivos de café en esa época, y que dio origen a un conflicto que básicamente produjo para el pueblo masacres, desplazamiento de campesinos, enfrentamiento entre el mismo pueblo, y todo esto pues finalmente terminó en un acuerdo entre los jefes, un acuerdo por arriba entre los jefes liberales y conservadores, que dio paso por un lado a la creación del Fondo Nacional del Café para poder repartirse la renta extraordinaria, y de otro lado a la creación del Frente Nacional para poder repartirse el poder. Entonces básicamente fueron 16 años entre el 58 y 1974 de gobiernos de coalición entre liberales y conservadores. Se fueron así por encima, muy por encima, algunos de los antecedentes de ese gobierno de López Miquelsen, que inicia en 1974 y que se decía que iba a ser por fin, como en general se dice, ¿no? Un gobierno para el pueblo. Sin embargo, pues el pueblo colombiano se encontró con diversas medidas que lo que hicieron fue empezar a pisotear sus derechos, medidas en contra de los obreros y de las masas populares que básicamente empezaron a generar o a imponer un rechazo general del pueblo colombiano, y pues un pueblo que, como les decía al comienzo, venía luchando en las fábricas y en el campo por reivindicaciones tanto económicas como políticas. Una de las características que destacó este gobierno de López y que ayudó, digamos, a colmar la copa de las masas laboriosas fue lo que se conoció como el mandato claro. Ese mandato era básicamente el programa de gobierno que identificaba López Miquelsen. Y bajo ese mandato se tomaron varias medidas que se las voy a tratar pues como de resumir. Una de esas medidas fue el estado de sitio. Ese estado de sitio fue decretado el 27 de junio del 77. Y esta figura de estado de sitio, o como la conocemos, digamos, más recientemente como la conmoción interior que sucedió en el régimen de Uribe, básicamente es una garantía constitucional para que se ejerza la dictadura de los explotadores abiertamente, ¿no? Y legitimando la ejecución de esa dictadura sin tanto tapujo y sin tanta traba y sin tanto, ¿sí? Entonces, bajo el estado de sitio había básicamente luz verde en todo momento para la represión estatal. Y además, pues, se le dieron facultades a los gobernantes para imponer sin tanto trámite leyes contra el pueblo. Y por supuesto, pues, leyes en beneficio de los capitalistas. Bajo este mandato, también se arremetió contra la clase obrera con despidos colectivos, trato militar a las huelgas, intento de desmantelar el Instituto Colombiano del Seguro Social, que finalmente pues fue acabado décadas después, y también la pretensión de imponer un salario integral, es decir, sin factores salariales, suprimiendo prestaciones y cesantías, que también pues básicamente se impuso décadas después, pero que para esa época era un punto esencial de una reforma laboral que exigían años atrás los capitalistas, para arremeter obviamente en contra de las reivindicaciones conquistadas por el movimiento obrero pues en lucha, ¿no? Y de todos modos pues, como les decía, los dueños del capital lograron imponer años después, bajo regímenes como el de Uribe Vélez, esa medida, y pues básicamente golpeando a las masas asalariadas de la ciudad y del campo. Desde antes de Uribe, ¿no? Desde Gaviria. Desde Gaviria, sí. Bueno, otro aspecto fue la carestía de la vida. Según las cifras del DANE en esa época,
para septiembre de 1977, el 21% de los asalariados de la ciudad ganaba un salario mínimo de 1.860 pesos o menos, y el 44% de los trabajadores en el campo ganaban un salario de 1.590 pesos o menos. Esos salarios frente a un costo de 6.464 pesos en la canasta familiar para los obreros. Y eso según las cifras oficiales, ¿no? Entonces, ese era otro aspecto ahí bajo esa característica como tal del gobierno de López Miquelsen. Y la situación de las masas populares bajo el mandato Claro, que por cierto fue rebautizado popularmente como el mandato Caro, por eso parte pues lo que les acabo de describir. Esa situación era también de miseria, enfrentándose a altas tarifas en los servicios públicos y pésimos servicios públicos, enfrentándose al desempleo, a la extrema carestía de la vida, al cierre y militarización de las universidades, a la represión a los campesinos. En esa época también se preparó un estatuto docente para los maestros. Se enfrentaban también a largas jornadas de trabajo, pues en general los trabajadores, y había un asunto especial para los conductores de transporte público, y era imponerles un salario por pasajero registrado. Entonces era también un asunto que iba llenando y llenando y llenando y llenando la copa, pues como tal, de las masas populares como tal. En resumidas cuentas, algo opuesto al paraíso prometido, un infierno de explotación que básicamente arrinconaba al hambre y a la miseria al pueblo colombiano. Situación, digamos, similar a lo que produjo el reciente estallido social y que, pues, en lo fundamental no ha sido resuelta, sino que, pues, fue apaciguada, pero sigue latente allí. Y bueno, tampoco era que, pues, el país estuviera sometido o atravesando por una terrible crisis, no. No, el gobierno de López de hecho gozó de la bonanza cafetera debido a la pérdida de cosechas en Brasil. A pesar de eso, pues el país en esa época se enfrentó a la inflación más alta de la historia de Colombia, empobreció, pues polarizó mucho más las clases, empobreció más a los pobres y utilizó obviamente el estado de sitio para garantizar pues todas esas, la imposición de todas esas medidas. Así las cosas, y motivado por esas terribles condiciones de la época, se impuso el paro nacional de la producción. Pero no fue solo paralizar la producción, ese paro estuvo acompañado de un levantamiento general y violento del pueblo en las calles, exigiendo pues con su lucha las reivindicaciones para mejorar las condiciones de vida que venían pues agudizándose cada vez más. Entonces el paro del 14 de septiembre del 77 fue una demostración de fuerza de las masas obreras y populares, donde se pusieron por encima de esas divisiones artificiales que imponen los enemigos, ¿no? Recordemos la máxima de divide y vencerás, ¿no? Nosotros es mucho más lo que nos une, tenemos unos mismos enemigos, tenemos unos mismos intereses y tenemos unos mismos objetivos por los cuales luchar. Entonces, poniéndose por encima de todo eso, de sus falsos amigos, incluso por encima de esas posiciones izquierdistas y hasta sectarias de algunos revolucionarios que consideraron que el paro era instigado por los conservadores, ¿no? Porque pues como ese era un gobierno liberal, entonces eran los conservadores los que estaban azuzando contra el gobierno. Bueno, en solo 2 días de lucha en las calles de paro, se lograron echar para atrás las medidas perversas del gobierno de López Miquelsen. Esas medidas que ya les mencioné, de despidos masivos, de privatización de la salud, de rebaja salarial, bueno, un panorama más o menos parecido a lo que provocó el estallido reciente en Colombia. Y ese paro del 77 no solo detuvo las medidas represivas y antipopulares, sino que además mejoró las condiciones de la clase obrera y del pueblo en general, ¿no? Logró un aumento de salarios histórico en Colombia. Y también pues otras reivindicaciones por ahí derecho. Y para eso no fueron necesarias ni mesas de concertación, no fue necesario ir a tomar tinto con los enemigos, ni ir a almorzar, no fue necesario que intervinieran politiqueros ni falsos amigos del pueblo, no. Ahí lo que se demostró fue que la fuerza y el poder del pueblo cuando se une, cuando se organiza y cuando lucha por unos mismos objetivos es imparable. Y en resumidas cuentas, lo que se exigió en ese paro del 77
fue el levantamiento del estado de sitio, que básicamente estaba pues atentando contra las masas desarmadas. Por ahí derecho pues la desmilitarización de las universidades y pues el cese de la represión contra los pobres del campo. Otra exigencia fue el aumento general de salarios por encima del 50%, la congelación de tarifas de artículos de primera necesidad y pues también de las tarifas de servicios públicos, la jornada laboral de 8 horas y salario básico para los conductores de transporte público, o sea, que era eso de un salario de acuerdo al pasajero registrado, pues. Derechos sindicales para los trabajadores del Estado y pues abolición de esos decretos que pretendían básicamente acabar con el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y la entrega de tierras a los campesinos por el INCORA. Entonces, bueno, esas eran las exigencias, ¿no? Y el pueblo salió valientemente a las calles a exigir eso de forma directa e independiente. Y claro, incluso bajo el estado de sitio. Y se sabía pues que la respuesta bajo un estado de sitio al levantamiento popular del pueblo pues iba a ser violenta. Y efectivamente, como era de esperarse, fue violenta. Desde el primer día del paro, pues los de arriba temblaron, ¿sí? Sintieron miedo porque era una poderosa huelga política de masa y pues actuaron con saña contra los luchadores para escarmentar. De eso ya nosotros los luchadores, ustedes compañeros y compañeras que nos escuchan, tenemos experiencia, sabemos, conocemos la experiencia reciente y fíjense que incluso en 1977 se vuelve a confirmar que no es verdad que el Estado esté por encima de las clases sociales, que sea imparcial, no. La verdad que nos enseña la historia y que se ratificó en 1977 es que el Estado es una máquina para someter a los trabajadores, para defender los intereses económicos y políticos de la clase que esté en el poder, de la clase que tenga el poder, y en ese momento pues los explotadores. Entonces, en 1977 la respuesta de López Miquelsen también lo demostró de nuevo, tratando de impedir la movilización y aplicando incluso el toque de queda y enviando pues policía y ejército a masacrar al pueblo. De hecho, fueron asesinados 33 manifestantes y los heridos pues alrededor de 3.000. También miles de detenidos que fueron pues detenidos en la Plaza de Toros y en el Estadio del Campín de Bogotá. Pero pues el pueblo también respondió, ¿no? Por supuesto que respondió, se preparó, luchó, se defendió, fueron muy ingeniosos para poder garantizar el paro, usaron tachuelas o lo que se conocen como miguelitos también de todas las formas y anularon el tráfico desde el día anterior, desde la noche del martes 13 de septiembre y las primeras horas de la mañana del 14. Paralizaron prácticamente ciudades y también vías importantes en Bogotá. También utilizaron llantas encendidas que fueron usadas como barricadas y las hacían rodar incluso encendidas y funcionaban también como dispositivos incendiarios. Derramaron aceite en vías principales, se prepararon resorteras, bueno, respondieron también con piedras como hicieron los jóvenes, esa fue su principal arma también en el estallido social. Y así atacaron y así se defendieron. Y eso sumado al caos vehicular, a las llantas encendidas y a las diferentes formas de lucha del pueblo colombiano, que hacía de hecho más difícil que las fuerzas militares pudieran levantar los bloqueos y controlar incendios, pues generó combates callejeros bien importantes que terminaron en barrios populares y que incluso terminaron con la intervención armada del ejército. Entonces, y que como se esperaba, pues usó las balas oficiales para tratar de detener el paro y el movimiento como tal. En medio del paro también la vía férrea en la capital fue paralizada, fue golpeada por los combatientes con incendios que no pudo sofocar el ejército y así también lograron paralizar pues el transporte por tren. Esas confrontaciones con la fuerza pública duraron incluso hasta el 17 de septiembre en algunos barrios populares, con un saldo en Bogotá de 19 personas asesinadas por las balas del Estado y incluso muchas de esas personas no asesinadas, digamos, en ese combate, sino durante el toque de queda que había decretado López Miquelsen en horas de la noche. Bueno, y
en todo ese, en la forma como valientemente respondió el pueblo y en la forma como vilmente atacó el Estado, el paro del 77, en medio de todo eso, pues hay que decir que esa lucha no fue en vano. Gracias al paro, el pueblo obligó al gobierno a decretar en octubre un aumento salarial, óigase bien, del 25.8% que debía regir a partir del 1 de noviembre. Y del 10.3%, ya sobre ese aumento que se había dado, que debía regir a partir del 1 de mayo del 78. Entonces, de ese modo, el salario mínimo entre enero y noviembre del 77 pasó de 1.770 a 2.340 pesos en las ciudades y de 1.590 a 2.011 pesos en el campo. Y en general, pues, se conquistó, fue una victoria para el pueblo que de todos modos logró echar atrás todo el paquete que venía imponiendo el gobierno de López Miquelsen. Sí, perfecto, compañera. Quiero interrumpirla también a usted para saludar aquí y comentar algunos de las opiniones que están en el chat. Saludamos a la compañera María del Carmen, que nos dice buenas noches, compañeros. Igual a Iván, que nos dice buenas noches, compañeros. Mi revolucionario saludo a los compañeros de la mesa, al equipo técnico y a todos. Nos saluda también Mariana Ocampo y Francisco Pacho, nos dice buenas noches, camaradas. También por aquí dice María Elena que si puede ser y es muy importante insistir porque este programa contribuye a elevar la conciencia de clase. Muchas gracias por esa opinión. Saludamos también a Jonathan de Uncitrasec, Bucaramanga. Y también a Carlos Rojas, que nos dice ni un paso atrás. Lo mismo que a Elisabetta Cirani, dice el arte es un arma tan poderosa que le costó la vida a Víctor y a Willy. Y Francisco, que nos dice salvo el poder todo es ilusión, no basta ser gobierno, el poder nace del fusil y hoy es necesario un partido revolucionario guiado por el MLM que oriente a las masas hacia la destrucción violenta del Estado burgués terrateniente y proimperialista. También Luis Alfonso Cepeda de Sinaltralipal, subdirectiva, y dice, es que estamos en un momento sin igual para avanzar en educación, organización, solidaridad, para luchar en las calles, cero miedo. Y nos dice Luis Alfonso también que para la época, recuerda que en Cali hubo disturbios, la gente levantaba las tapas de las alcantarillas que eran de cemento, las dejaban caer y esos pedazos servían para defenderse de la fuerza pública. También de Tres Gráficos Publicidad, muy buenas noches. Protegen su riqueza y acaban con nuestra gente. Trabaja en terrateniente, burgueses oprimidores, como trabaja el obrero y el campesino pobre. Bueno, quiero agradecer ese comentario del compañero Luis Alfonso Cepeda, porque pues básicamente fue lo que también vivió la juventud ahora en el estallido, ¿no? Eran los ladrillos de los andenes, era lo que tenían a mano para poder defenderse, pero incluso no solo defenderse, sino también combatir, o sea, también enfrentar a las fuerzas represivas del Estado, que de todos modos representa una nueva cualidad en el movimiento. Entonces es un comentario muy bonito y que nos acerca también con esa época. Bueno, volviendo pues entonces a lo que sucedió en 1977, este paro entonces denominado paro cívico, sobre todo porque contó con la participación general del pueblo, pero que en términos exactos fue una huelga política de masas, nos dejó lecciones muy importantes y son lecciones que siguen vigentes para la lucha del pueblo colombiano. Mucho más ahora pues que esos derechos ganados en las calles y varios de ellos incluso convertidos en ley gracias a la fuerza
y a la combatividad de las masas se han perdido. Son derechos que se han perdido y otros han sido arrebatados por los explotadores a través de leyes infames, en últimas, que mantienen altas cifras de desempleo, bajos salarios, contratos tercerizados, salarios integrales, bueno, y que en general han agudizado el hambre y la miseria para el pueblo colombiano. Entonces, quisiera resumir algunas de esas enseñanzas que debemos seguir teniendo en cuenta para nuestros futuros combates. Una de esas es la independencia en la lucha de masas. Como les decía, se logró un aumento general de salarios histórico en Colombia y otras reivindicaciones sin necesidad de intermediarios, sin mesas de concertación, dejando sentado que la fuerza y el poder del pueblo, cuando se une y se organiza y cuando lucha por unos mismos objetivos, como les decía, es imparable y puede conseguir lo que se proponga. Otra lección es la unidad, la organización y la lucha en las calles. No es la lucha en almuerzos con los enemigos, no es la lucha en sus oficinas, hablando y conciliando y concertando y sin fuerza de masas que respalde pues esas negociaciones, como cuando, por ejemplo, concertan el salario mínimo cada año. No, es unidos, organizados y luchando en las calles. Esa es otra enseñanza. Y no con los debates inútiles en el Parlamento. Exacto, ¿no? Exacto. Otra enseñanza y otra lección que me parece muy importante fue la forma de organización. Fue una forma de organización en comités de paro, verdaderos comités de paro, comités dirigentes, cuyo carácter pues se correspondía con esa lucha directa y decidida de las masas en las calles. No comités que dijeran, ay, no, ahorita no es posible el paro, ay, cuál obreros, ay, cuál nada, no hay con quién, no, que se correspondieran con esa beligerancia como tal de las masas. Y esa fue la forma organizativa en el paro del 77. Y que garantizó la ejecución del mismo, incluso en contra de las camarillas dirigentes de las centrales, que siempre inicialmente convocaron al paro. Cuando se puso la cosa caliente, llamaron a suspender el paro, igual que lo hicieron las camarillas y el CNP en el estallido social. Era la jornadita de un día, después llamaron a la calma y a que ya renunciara a la movilización, y la gente se mantuvo. Exactamente. Porque existía organización de base. Había una base organizativa y eran comités unidos, además, sobre la base de una plataforma de lucha. Eso tuvo un peso enorme, organizando el bloqueo del transporte, impidiendo el ingreso en las fábricas, organizando las movilizaciones y en últimas también para enfrentar a la policía y al ejército. Entonces, esa es otra lección bien importante. Otra enseñanza que nos deja el paro del 77 es el papel destacado que asumieron las bases del movimiento sindical y barrial, que, como nos decía ahorita José, rebasaron a sus direcciones de los partidos reformistas, de las camarillas, bueno, tal y como sucedió aquí con el inicio del estallido social en 2021, ¿no? Lo que decía ahorita el compañero, los dirigentes de las centrales les tocó prácticamente terminar desconociendo la lucha de masas al observar que la fuerza los había rebasado, que había una juventud rebelde en las calles y que el pueblo colombiano se iba a paro, haciendo caso omiso a ese soso llamado a paro del 28A, que pretendían pues reducir a movilización. Jornadita. Exacto. Otro asunto es el trabajo organizativo en asambleas, ¿no? Que desde antes del 14 de septiembre se venían organizando, tanto a nivel barrial como a nivel obrero, y también en colegios, en universidades, donde a su vez los revolucionarios pues comenzaron a agitar y aglutinar fuerzas para el paro cívico del 14 de septiembre. Entonces, esa organización del paro de 1977, preparada sobre la base de comités de paro y de asambleas obrero-populares, logró parar la industria fabril en un 65%, logró parar el transporte urbano en un 95% y logró parar el comercio y la construcción civil en un 75%. Hemos dicho, el país estaba paralizado. Otra enseñanza es que, aunque en esa época se contaba con más del 60% de los sindicalistas agrupados en esta corriente del sindicalismo independiente, faltó, como ahora, la organización de vanguardia. El partido de la clase obrera que dirigiera todas esas formas de organización y de lucha que se desarrollaron allí.
Y eso teniendo en cuenta pues que ya para 1976 el Partido Comunista de Colombia, ML, se había desviado hacia una corriente izquierdista y eso llevó pues a abandonar sus vínculos con la clase obrera y por tanto pues este partido quedó sin influencia en el paro. Otro asunto importante, y que lo decía por ahí, creo que la escuela María Cano o María Ocampo, bueno, no sé, alguien llamado María en los comentarios, y es el asunto de la conciencia revolucionaria, ¿no? Y es lo que intentamos hacer desde este programa, todos los martes, compañeros y compañeras. Conciencia revolucionaria que para 1977, y gracias también al sindicalismo independiente, ayudó a generar lo que garantizó el paro de la producción desde adentro. Y otra que de verdad que no podemos soslayar por nada del mundo es la respuesta de las fuerzas represivas. Independientemente del gobierno que haya, por más progresista, por más del lado del pueblo que se diga, en determinado momento, siempre va a defender a sangre y fuego los intereses de los explotadores. Siempre. Si ellos tienen el poder, el gobierno que esté va a defenderlos. Por tanto, cero confianza en el Estado burgués y organización en todos los terrenos. No solo para resistir, sino también para hacer retroceder la violencia reaccionaria, como también nos lo enseñaron las luchas del 9 y 10 de septiembre de 2020 y el reciente estallido social. Y bueno, el paro cívico del 77 demostró entonces la vigencia de la huelga política de masas en la lucha de clases del país. Y destacó además la importancia estratégica que tiene Bogotá como capital del país, al ser la ciudad donde se concentra el poder del Estado. Y también demostró el enorme peso del movimiento obrero y sindical en la sociedad colombiana. Entonces, hay que trabajar duro por esa reestructuración del movimiento sindical, es un peso importante y muy relevante que ayudó pues básicamente a paralizar las fábricas desde adentro. Y es un asunto que sigue estando al orden del día, que sigue siendo parte del trabajo de los revolucionarios y que sigue siendo parte de nuestras enseñanzas para los futuros combates del pueblo colombiano. Perfecto. Muchas gracias, Adela, por ese resumen y por esa descripción de esa experiencia del paro del 77. Y siempre en estos asuntos, uno de los problemas o de las obligaciones que tenemos nosotros es poder extractar precisamente esas enseñanzas. No mirar esto simplemente como un hecho de la historia y decir, eso sucedió allá, lo miramos, lo aplaudimos, sino que podemos efectivamente establecer una relación de lo que pasó allá y de cómo de allá podemos aprender y aplicar al día de hoy. Varias de las cosas pues que ya las han mencionado los compañeros, sin embargo yo quisiera hacer un énfasis por lo menos en algunas que me parece que debemos sacar esa enseñanza y tomarla como una experiencia para lo de hoy, para lo de ahorita. Una de las más importantes, creo yo, tiene que ver con esa discusión tan grande que hay en el movimiento, en los movimientos sociales y en las organizaciones de masas, en torno a la posibilidad de conquistar los objetivos y las banderas a través de la política de conciliación y concertación, es decir, mediante el diálogo. Y esa es una política pues que tenemos que mirar objetivamente, que siempre ha sido impuesta y siempre lleva, cuando se impone esa política de conciliación y concertación, lleva a la traición y a la pérdida en últimas de la lucha pues de los trabajadores, porque se desconoce una realidad objetiva que es la existencia de la lucha de clases, de intereses económicos completamente antagónicos y por ende esos intereses antagónicos llevan a que por las buenas los burgueses, el Estado, los capitalistas, los patronos no vayan a ceder pues a las peticiones de los trabajadores. Es decir, esa política de conciliación y concertación de clases se ha demostrado tanto en estos dos casos como en muchos otros de la historia que no son viables y no son el camino para obtener pues las reivindicaciones. El otro aspecto tiene que ver con algo que mencionaban también los compañeros y tiene que ver con aprender bien esa relación que hay entre el Estado y el gobierno.
¿sí? Ser gobierno no es tener el poder. No, o sea, dejémonos, saquémonos esa idea de la cabeza. El Estado es un aparato que tiene una naturaleza, que está enraizada y que tiene unas bases profundas y lo determinan para estar al servicio de unos intereses de una clase específica. Eso no se puede cambiar. Así se cambie todo el parlamento, así se tengan presidentes, así el ejecutivo esté compuesto. No, no es posible. Hay que aprender de eso. Eso lo ha enseñado el marxismo pues a través del estudio pues de la sociedad, y eso lo enseña la experiencia. Y lo estamos viviendo aquí en carne propia, ¿no? El mismo Petro, pues ustedes se han dado cuenta de cómo en varias ocasiones ha dicho: yo no puedo hacer más, ¿cierto? El poder no lo tengo yo. Incluso se atreve a decir: el pueblo es el que puede cambiar esto, ¿sí? Y eso es una verdad. Es decir, saquémonos esa idea y aprendamos pues de esa relación que hay en cuanto al Estado y a la naturaleza pues del Estado y lo que es el gobierno. En ese sentido, metámonos y entendamos bien que es una utopía esa idea de convertir al Estado en un aparato que se ponga del lado de los intereses de los trabajadores. El otro aspecto muy importante: hay que luchar con independencia, ¿sí? O sea, si los trabajadores no luchan con independencia, siempre van a estar condenados a perder. Siempre van a estar condenados a ceder y a ser en últimas, así nos duela, idiotas útiles de los intereses realmente de otras clases. Y eso tiene que ver también con el tema de crear esas formas organizativas desde las bases para el paro. Cuando hablamos de paro, cuando hablamos de un levantamiento, cuando hablamos de una plataforma, cuando hablamos de arrebatarle esos objetivos y esos intereses al gobierno, al Estado, no puede dejarse en manos la dirección de esa lucha ni a los jefes sindicales ni a los jefes de los partidos políticos. Es necesario que aprendamos que se necesita, lo que mencionaban ahora los compañeros, crear esas formas organizativas desde la base, y que quienes dirijan todo ese levantamiento sean elegidos por esas bases mismas. Es decir, no podemos dejar, y que eso es uno de los grandes problemas que persisten aquí, y es que se sigue insistiendo en que los que dirigen esto son los jefes sindicales. Incluso algunos puede que tengan buena voluntad, pero ellos son jefes sindicales, ellos están para la lucha sindical, ellos no están ahí como dirigentes políticos de la lucha contra el Estado. No puede dejarse en manos de eso, y mucho menos de los jefes de los partidos políticos, que tienen sus intereses y tienen sus jefes precisamente en esos partidos políticos. No, tiene que lucharse con independencia y con esas formas organizativas que lo destacaban también ahora los compañeros: las formas asamblearias. Y esas formas asamblearias que ya se vivió pues aquí, es experiencia reciente con el levantamiento, hay que promoverlas y hay que ponerlas a funcionar. Y tienen que ser formas asamblearias con poder directo de masas, donde las decisiones que se tomen allá sean decisiones que sean una orden inamovible para el trabajo de sus dirigentes. Es decir, los dirigentes simplemente tienen que ser unos instrumentos que llevan a la práctica las decisiones que se toman por mayoría en esas asambleas de masas, ¿sí? Y el otro asunto importante: tiene que levantarse una plataforma de lucha clara. Lo hicieron pues en el paro del 77, y lo tenían mucho más claro pues en los compañeros, pues los luchadores en Chile, ¿no? Tiene que haber una plataforma de lucha, porque esa plataforma de lucha es lo que le va a permitir al movimiento juzgar si sus dirigentes se están desviando, si sus dirigentes están renunciando, si sus dirigentes están ablandando, y es lo que va a poder determinar si los objetivos del paro se están cumpliendo o no. No puede haber una cosa difusa, no puede haber una cosa que la gente no entienda bien, y por eso esa plataforma tiene que ser muy clara y que contenga banderas irrenunciables, es decir, donde se diga: estos puntos son irrenunciables y el paro se levanta cuando se conquisten esas metas, ¿sí? Ese es otro aspecto importante. Otro que quiero destacar ahí
tiene que ver también con el tema de la vinculación a la lucha de sectores claves en la economía. No se puede hacer un paro de verdad, no se puede hacer un levantamiento popular si esos sectores claves de la economía no están vinculados y participando activamente, porque la única manera de poner de rodillas a la burguesía, obligar al Estado a que legisle en favor de los trabajadores, la única manera es que se afecte directamente los intereses más sentidos de las clases dominantes. Y los intereses más sentidos de las clases dominantes se pueden resumir en una: su ganancia. Es decir, si ellos ven que se le afecta la ganancia, si están perdiendo plusvalía, podemos efectivamente conquistar esa lucha. Entonces, importante la vinculación de sectores claves de la economía. Y lo mencionaban también ahora, el partido, ¿no? Es decir, si existe el partido o, en su defecto, organizaciones pro partido, como es el caso particularmente de Colombia, pues se requiere una disposición muy audaz y constante, y en general de los revolucionarios pues y comunistas, disposición audaz y constante para que esa línea de la organización conquiste pues el querer de las masas. Es decir, se necesita que esa línea, que esa plataforma, que esas banderas que empujan los revolucionarios prendan en las masas, que las masas las adopten, que las quieran, las entiendan y que den todo su trabajo, todo su esfuerzo, incluso en condiciones especiales, hasta su vida misma, por la defensa de esa plataforma. El otro aspecto tiene que ver con esas organizaciones. Tienen que tener muy claro también que en cualquier momento, sobre todo cuando se agudizan las contradicciones, puede haber la necesidad de responder a la reacción violenta y asesina de las fuerzas represivas. Es decir, no se puede confiar, no se puede creer en esos llamados a la paz y la reconciliación de los enemigos, que se ponen realmente de moda cuando el movimiento crece, cuando las masas están en las calles, cuando hay levantamientos, cuando se afecta la producción, cuando se afecta la economía, cuando el pueblo está avanzando. Automáticamente el discurso de los jefes, el discurso del gobierno, entra a ser de paz y de reconciliación. Es decir, los llaman a parar, a negociar, a sentarse, a hablar pacíficamente, y eso lo que están preparando es una arremetida, una reacción violenta y muchas veces, y en la mayoría de los casos, asesina contra los jefes, contra las masas, y hay que estar preparado para eso. No se puede confiar pues en esos llamados que son hipócritas realmente. Y cuando los trabajadores se lanzan a desafiar abiertamente el poder burgués, como fue el caso de Chile, la otra enseñanza que la destacaban también es que no se puede desconocer y minimizar la importante tarea del armamento general del pueblo. Sin ese armamento general del pueblo no va a ser posible mantener la iniciativa en una lucha de esas, que lo que se está proponiendo es acabar con la sociedad burguesa, acabar con el capitalismo, conquistar una nueva sociedad, y por ende, a la vez que se hace un trabajo especial para conquistar y avanzar en el armamento general del pueblo, también es muy importante el trabajo de propaganda, incluso previo. Se tiene que haber hecho desde antes el trabajo de propaganda dentro de las fuerzas militares. Acordémonos pues que la composición de las Fuerzas Armadas del Estado, en su inmensa mayoría, son hijos del pueblo, hijos de obreros y campesinos, que en una condición de esas, buena parte de ellos están susceptibles y pueden relativamente fácil, en una condición de esas, voltear las armas y ponerlas del lado del pueblo. Entonces hay que trabajar, hay que hacer una labor importante de trabajo de propaganda, de agitación dentro de las fuerzas, dentro de las Fuerzas Armadas del Estado, precisamente para eso. Y por último, si hay condiciones objetivas dentro de ese movimiento de masas para esas grandes transformaciones, tener claro que el camino
es la destrucción del Estado. La destitución inmediata, que es lo que se hace en un momento de esos, que fue lo que debieron haber hecho en Chile cuando llegaron a esa posibilidad objetiva de hacer un cambio grande. Lo que había que hacer era inmediatamente destruir todo ese aparato del Estado, que es la destitución inmediata de todos los órganos de poder, con todos sus miembros, acabar con esos órganos del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, y crear rápidamente una nueva forma de Estado basado en el poder directo y armado de obreros y campesinos. Es decir, en unas condiciones de esas, cuando las posibilidades se dan en esas condiciones, no hay posibilidades de un término medio, como lo quieren hacer ver algunos falsos comunistas, que por lo general son muy pacifistas y parlamentaristas. No, en esas condiciones no hay término medio, ahí hay que ir por todo. Creo que esas son las enseñanzas y que son perfectamente aplicables y practicables en las condiciones actuales de Colombia y de la mayoría de los países del mundo. Bueno, muchas gracias, compañero Ricardo. Es lo que, bueno, hemos tratado de preparar para hoy, para nuestros seguidores, tener en cuenta esas enseñanzas que se han mencionado hoy, que se han destacado y que de todos modos hacen parte de lo que los luchadores, los revolucionarios, los obreros, el proletariado, debemos sintetizar y aprender para nuestros futuros combates. Quiero, antes de que nos despidamos, invitarlos a los nuevos lanzamientos del libro Marxismo, Leninismo, Maoísmo, Ciencia de la Revolución Proletaria, del camarada Jaime Rangel, que se van a hacer en las ciudades de Manizales y Cali próximamente. En Manizales, este lanzamiento se va a realizar el próximo 22 de septiembre en la carrera 23, número 2029. Eso es en el edificio Caja Agraria, oficina 410, y es a las 4 de la tarde. En Cali se están programando 2 días para el lanzamiento del libro, 29 y 30 de septiembre a las 3 p.m. Por favor, estar atentos a las redes de Revolución Obrera, el portal digital, para concretar la dirección del sitio donde se va a realizar este lanzamiento del libro. Compañeros, esperamos que asistan al lanzamiento de esta importante obra, que compartan el link de este programa, que lo escuchen en diferido si no lo pudieron escuchar todo, y que lo hagan conocer a sus allegados también. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, compañeros de mesa. Buenas noches a los compañeros. Muchas gracias a nuestra audiencia. Perfecto, muchas gracias a todos ustedes por haber estado ahí acompañándonos. Como lo dice Adela, compartan esta transmisión, mírenla en YouTube, promocionen el programa y pídanos incluso en el chat y escríbanos qué otros temas les interesaría que tocáramos aquí. Necesitamos sus opiniones, necesitamos que nos califiquen, necesitamos que nos sugieran cosas, porque estamos pues por ampliar la difusión de este programa y por darle mucho más cobertura a otros temas de su interés. Mis felicitaciones por la participación, por las opiniones en el chat, y los esperamos en una próxima emisión de su programa Vanguardia Obrera.